Bueno, inicia Políticas Públicas, un programa producido por el doctor Andrés Enríquez, César Guzmán y con la participación de quien les habla, Félix Luna. Gracias a los dominicanos que día tras día nos sintonizan a través de Cinevisión, Canal 19. Inicia Políticas Públicas. Miren, sin lugar a duda hay muchos temas en la palestra pública, pero en el día de hoy, en el tema político, el que está caliente, es la decisión de la Junta Central Electoral respecto a los partidos políticos y el criterio que tendrá la distribución de los recursos que van a recibir estas organizaciones políticas. Yo soy un partidario de que los partidos políticos deben recibir recursos del Estado para sus actividades. Pero en la República Dominicana, en nuestro sistema y nuestra clase política, lamentablemente han demostrado una precariedad ideológica, una precariedad en términos de lo que significa la labor del ejercicio político, de el rol que están llamados a hacer los partidos políticos y los políticos en sí. Y ese rol viene con una deficiencia fundamental que no solamente tiene que ver con la formación académica e intelectual, sino también con su formación ética y moral. Hoy la discusión de muchos o la reacción de los partidos políticos vienen por su posición, ¿no?, que toman respecto a lo que van a recibir como partido político, pero esos partidos políticos nunca han respondido a la ciudadanía de qué hacen con esos recursos, qué hacen con los recursos que reciben, cómo lo invierten en que sus organizaciones políticas tengan una función que la sociedad reconozca la labor que hacen los partidos políticos. Y vemos cómo organizaciones políticas pasaron de ser aquí opciones de poder a prácticamente casi desaparecer. Y todo esto debe llevarnos a una profunda reflexión. Yo creo que hubo una oportunidad con la creación de la ley de partidos políticos y la ley electoral. Y creo que también las instituciones como la Junta Central Electoral ha querido, y quiero hablar de esta Junta Central Electoral, creo que tiene las ganas y el entusiasmo de hacer las transformaciones políticas. Pero todo eso debe ser acompañado por todos los sectores de la sociedad. Nuestra clase política da vergüenza, señores. Da vergüenza. Nosotros no tenemos una clase política que piense en sus organizaciones primero, que piense en el contexto social, cuáles son los problemas de nuestra sociedad, y por eso ustedes ven que entonces los remedios que aplican terminan siendo un grave daño para la vida democrática, institucional y la vida republicana, que terminan pagándolo los ciudadanos. Por ejemplo, yo tengo mis críticas sobre el método y la forma en la que se hace el criterio para la distribución de los recursos. Tengo mi crítica. Yo pienso, por ejemplo, que sacar un promedio de los votos que sacan los partidos políticos en todas las boletas, es decir, ¿cuál era el criterio con el que la Junta hizo la distribución de cómo va a recibir los recursos los partidos políticos? Bueno, sumaron
las tres boletas, la presidencial, la boleta senatorial y de diputados y la de alcaldía. Y entonces hicieron un promedio y entonces ahí hicieron la distribución para determinar si el partido quedaba en mayoritario. Para mí eso no se apega a la realidad de los partidos políticos, porque yo digo, las boletas a senador, la boleta a diputado, la boleta a alcalde, tienen una connotación territorial más pequeña. Entonces, al ser más pequeña y el territorio abarcar, por ejemplo, el que usted vote por un síndico X en su demarcación, no lo compromete usted a que usted tiene una preferencia por un partido político a nivel nacional. Y los partidos políticos tienen una connotación a nivel nacional. Entonces, ese criterio, para mí, debió solamente tomarse en cuenta la boleta presidencial, porque abarca todo el territorio nacional y es más fácil de determinar y no hay que hacer todas esas divisiones. Esa es mi observación respecto a eso, a la forma en que se elige la forma de determinar el número en la boleta y la cantidad de recursos y si es mayoritario o no. Ahora, respecto a los partidos políticos, que es otra crítica, que son dos cosas distintas, lo que dije anterior y lo que voy a decir ahora. Los partidos políticos en la República Dominicana se le debe exigir, primero, los partidos no pueden ser propiedad exclusiva de las dirigencias partidarias. Los partidos no pueden tener la exclusividad de las élites políticas. Los partidos deben actuar en consonancia con los valores democráticos que están constituidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Y los partidos políticos no cumplen con eso. Por eso ustedes ven que a falta de esas reglas de juego, entonces surgen nuevas organizaciones. Y organizaciones que no han podido avanzar ni han podido presentarle al país ningún tipo de propuesta. Por ejemplo, aquí hay un tema que se está discutiendo ahora, el transporte público. Los partidos políticos no han opinado del transporte público. No han opinado. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se desconectaron de esa realidad. Los dirigentes políticos aquí, todos, ninguno usa el transporte público. No lo usan. Aquí hay un conflicto entre los taxistas, el Uber y esas cosas. No opinan de eso. Porque hace tiempo que los partidos políticos abandonaron la realidad social. Los partidos políticos aquí no conocen la realidad de la economía dominicana. Ustedes ven que buscan economistas expertos, hablar de la economía, de la macroeconomía, pero la macroeconomía está desconectada de la economía real que vive este país, que es la economía del día a día. Los economistas que hablan de los partidos políticos desconocen que aquí los hogares dominicanos dependen de una economía informal. Y estamos hablando de casi el 80% de los hogares dominicanos. Entonces, esa clase política desconectada totalmente de su país, totalmente desconectada de su país, de su gente, ustedes ven entonces que terminan teniendo más interés por el reconocimiento y el lugar en la boleta en la Junta Central Electoral que por lo que le tienen que devolver a la sociedad. Oiga, ¿qué es lo que pasa aquí en el sistema político? Aquí hay que analizarlo en dos vertientes. Lo primero es que aquí hay unos partidos que se llaman emergentes. Bueno, emergente de que está subiendo,
pero nunca suben. Aquí hay un partido ahí que tiene 50 años y no ha podido nunca llegar a nada. Aquí hay que ver cómo se va eliminando nombres, no partido, nombres con todo el partido, eliminarlos. Si tienen 2 elecciones o 3 y no sacan el porcentaje de un 2, un 3%, bueno, que se eliminen para siempre, pero es el nombre, porque eso lo usan como una franquicia para picar, para negociar, para buscársela, para estar de parásito y queriendo tener una teta ¿qué usted piensa? Pero no es el nombre, Espérese. es el nombre del partido, Andrés. Es eliminarlo para siempre. No es el nombre del partido. Aquí hay que eliminar políticos No, con espérese, nombre. espérese. Porque ¿qué hace? Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. Oiga, ¿Usted ¿qué es cree lo que que el problema del PRD es el problema de las 3 letras? No. El problema del PRD tiene un nombre, Miguel Vargas, Yo le voy a tocar que es un parásito político. ahora el tema del PRD, espérese. Déjeme ir por parte. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el sistema tiene que revisarse, porque ¿cómo es que actúan los pequeños? Porque vamos con los chiquitos primero, dejemos lo grande aparte, Sí. los chiquitos. Yo soy el presidente del partido y el hijo mío es el presidente en funciones. ¿Usted Sí. sabe para qué? Para que todos se queden en familia, y son costos familiares, porque reciben el menos que va a recibir es $500,000 mensual, y con eso ya tienen una picada. Sí. Entonces ahí está. Ahora, en la distribución de ayer, que hay quejas del Partido de la Fuerza del Pueblo y de otros ahí, pero yo quiero limitarme al caso del PRD. Bueno, señores, Miguel Vargas completó su obra, la terminó. El partido más grande, un partido mayoritario, ahora es un partido minoritario. Sí. ¿Obra de quién? De ese señor. Él hizo lo siguiente, él cogió y llevó el partido y su obra a uno de los que hieden. De lo que lleven. Sí. ¿Cómo? No entendí, Yo Andrés. quiero que me excusen los amigos televidentes, le dicen mojón a eso, y ahora le puso el lazo arriba. Ese bandido, traidor, pica pica. Pues un pica pica, Sí. pero con las 3 clasificaciones que yo hice: pica piquita, pica pica y pica picón. Es un pica picón que pica y duro. Y entonces, sin ningún criterio político, solamente con el objetivo de lograr beneficios económicos para él y su familia, llevó ese partido a la situación que está hoy, a ser un partido minoritario, Sí. pequeño, que da vergüenza. Miren, Pero, las últimas elecciones que ese partido cogió voto fue en el 2012, un 47%, a punto de ser. y en el 2020, ¿cuánto hay del 12 al 20? 8 años. 8 años. En 8 años él lo destruyó todo. Pero que Andrés. Eso no tiene nombre. Andrés, mire. Y entonces lo van a aplaudir eso. No, eso no se puede aplaudir. Pero, Andrés, Pero otra cosa, no, espérese, que se prepare, porque los fantasmas están saliendo en la Cancillería. Y las nóminas fantasmas lo van a aruñar, lo están aruñando. sí, expediente. Que por ahí es que va. Pero Andrés, Un mire par de nóminas fantasmas que tenía ese bandido sin vergüenza. delincuente. Un delincuente de marca mayor. Sí. Pero lo que él ha hecho de acabar con ese partido, eso lo van a pagar hasta los nietos de él. Sí. Porque es el galardón que él se lleva, como un sepulturero del PRD. Así es. Pero que Sin vergüenza, Andrés, porque él no sabe la gente que cayeron presa, la gente que murieron,
la gente que fueron, que tienen lesiones permanentes en su cuerpo, los sacrificios que hicieron hombres y mujeres para llevar ese partido ahí, y él coger y desbaratarlo, todo. Buen sinvergüenza, bandido. Pero mire, ahí es que yo digo que aquí porque no aquí, matan gente. No, pero si porque hubiese sido... Si este es un país que matara gente, atrás, eso estuviera matado hace tiempo. 30 años atrás no estuviera contándola. No. No la estuviera contando. 30 años atrás. No tan lejos, 30 años atrás, ¿eh? Miren, nosotros tenemos un entrevistado, es mejor que... Vamos, es mejor vamos a una pausa para yo no coger cuerda. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, continuamos con políticas públicas y aquí está nuestro invitado, el ingeniero César Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Bueno, gracias. ¿Cómo está usted, ingeniero? Don Andrés. ¿Está bien? Bueno, pero más súper bien, hermano Félix. ¿Y a qué se debe? Estaba preocupado porque hacía mucho que no venía al espacio. Entonces ya estoy muy contento porque ya estoy aquí. Qué bueno, sí. No, y contento también como va todo, como va la fuerza del pueblo. Y un poco preocupado, obviamente, como todos los dominicanos y dominicanas, por el tema del COVID y el manejo de la pandemia en el país. César, pero antes de entrar al COVID y esos temas, hoy también mostraron mucha felicidad el vocero de los senadores del PLD, el presidente del PLD, porque según ellos se ha hecho justicia y cuestionan que, bueno, llamaron usurpador a la al miembro de la Fuerza del Pueblo, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, producto de una resolución que en el día de ayer la Junta Central Electoral colocaba como un partido minoritario a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué ustedes tienen que responder a ese escenario que está planteado? Mira, a los amigos del viejo partido yo le diría lo siguiente. Esta resolución de la Junta tiene varias lecturas. Y los que están en política, los que son inteligentes las entienden. La primera que yo veo es que, obviamente, el partido de gobierno, en este caso el presidente de la República, hacen la jugada política correcta, a la que le conviene a ellos. Y por esa jugada te dice, no puedo fortalecer más a la Fuerza del Pueblo, porque ese es el que me va a ganar en el 24. También esa misma lectura te dice, el PLD no tiene que se quede como está, porque no es ninguna amenaza. Así que yo lo veo. Es totalmente injusta la decisión del Pleno de la Junta, en vista de que ya hay una jurisprudencia en torno al documento que nosotros, junto a otros 17 partidos, sometimos a solicitud de ellos mismos con respecto a cómo se debe clasificar, es el término correcto, cómo se debe clasificar los partidos una vez ocurridas unas elecciones. La ley 3318, que todos sabemos que es un monstruo sin cabeza creado por Danilo Medina, que el Tribunal Constitucional ha tenido que dedicarle horas de trabajo a enmendar
todos esos disparates que se hicieron en esa ley, aún todavía con muchísimos defectos. Entre ellos está la beligerancia que tiene el Pleno de la Junta de tomar esa decisión. Eso no puede tener discusión. O sea, en este país no podemos estar que 5 miembros de una Junta, 5 magistrados, digan lo que es matemática. Claramente la Fuerza del Pueblo en las elecciones presidenciales obtuvo el 5.65%. Y ya en el año 2000 hubo una jurisprudencia de la propia Junta Central Electoral, donde resolutó, basado en el artículo 4, inciso 4 del artículo 74 de la Constitución, que los derechos fundamentales, cuando usted hay un vacío en una ley o un reglamento, y usted tiene que tomar una decisión, usted siempre debe tomarla protegiendo los derechos fundamentales del ciudadano. Y en este caso está muy claro que lo que nosotros pedimos, escúchame Andrés, y pidió Fopredón, representando más de 15 partidos políticos, es que se midiera a cada partido en el nivel de elección que mejor le fue. Pero, es que esto hay que ponerlo claro, porque la Junta lo que hizo fue que se fue con los 3 niveles. Sí. Por ejemplo, los del PRD tenían el CAN de los 3 niveles, de que porque ellos cogieron mucho en los alcaldes y en los diputados. Aunque en la presidencial se fueron al suelo. Inclusive a mí hubieron dirigentes que me dijeron del PRD que si le daban a la Fuerza del Pueblo, a ellos había que darle el porcentaje de mayoritario. Digo, no, pero que esto es un asunto de números. Entonces lo que tiene que definirse aquí de una vez por todas, ¿por cuál nivel es que se va a medir? Yo siempre he creído que el nivel que debe estar, que es el que vota todo el mundo, es el presidencial. Este programa es tuyo, Andrés. Porque, Totalmente. No, pero que es así. Lógico. ¿Cuál es que tiene jurisdicción nacional? ¿Qué hacemos de un distrito municipal que se dividieron? Que hay partidos que llevan gente apoyado de otros, y un lío de cruces. Hay un cruce de apoyos y cosas. Claro. Y entonces, vámonos con una, para estar más claro, presidencial. Usted sacó el 5, está arriba. No sacó el 5, ya, punto. Sí. No hay que estar de que un pleno como el de ayer, que duró de las 10 de la mañana hasta las 9 o las 10 de la noche. Sí, hasta las 9 de la noche. Una locura. A eso me refería, que la propia ley, la 3318, tiene esa debilidad. ¿Cómo es posible que algo como tú claramente señalas, es matemático, es claro, es obvio, cómo debe de elegirse, esté en el libre albedrío de 5 personas? No puede ser. Y apoyo tu posición de que debe ser la presidencial, porque es la única que es nacional. Por los presidentes votó todo el mundo. Ahora, por los alcaldes votaron municipalmente, de manera independiente. Unos votan, otro partido apoya, los de un partido votan. Eso no puede ser. Y sobre todo en estas elecciones que hubieron 2 grandes coaliciones electorales. César, igual que en los senadores. Igual que en los senadores, correcto. Y los diputados, eso es una loquera ahí. ¿Cuál sería el reto en términos políticos que tiene el porvenir para las organizaciones políticas de cara a la realidad política, social y económica que viene a continuación, donde el presidente ha decidido que, por ejemplo, dentro de los recursos que le estaba asignado para los partidos políticos, solamente le va a dar la mitad? Entonces, bajo esas circunstancias, los retos que tienen los partidos políticos, la propia ley que vimos que, como tú acabas de decir, ha tenido que ser sometida a transformaciones obligatorias del Constitucional, pero que hay otros elementos que también le hacen falta a la propia democracia dominicana y los propios partidos deben exigirlo, como por ejemplo el debate. Nosotros somos uno de los países que no tiene debate. Entonces, ¿cuáles son esos retos que ustedes vislumbran como organización que lo pudieran poner de cara a volver o hacer una opción de poder en el 2024? El primer gran reto, y pensamos nosotros desde en la Fuerza del Pueblo, es, y por lo cual no nos preocupa el tema de los recursos, porque con recursos o sin recursos hemos logrado
hasta dónde hemos llegado y lo que pensamos hacer en el futuro. ¿Qué está haciendo la Fuerza del Pueblo ahora? Un breve análisis de las elecciones pasadas. El 5 de julio pasado, el presidente de la República fue electo con el 52% de los votos, pero su partido obtuvo alrededor del 30% de los votos. ¿Qué quiere decir eso? Que el 24% que produjo la victoria en primera vuelta no pertenece ni al candidato ni al gobierno, ni al partido de gobierno, sino que fue una coyuntura. ¿Y quiénes son ese 24%? Bueno, es una nueva sociedad empoderada de causas. Ahí están la gente que protestó en la Plaza de la Bandera, ahí están los medioambientalistas, ahí están los que exigen transparencia en la administración de los recursos del Estado, ahí están la sociedad protectora de animales, toda una nueva generación dentro de la sociedad que defienden su propia causa y que tienen sus propios intereses y van a votar entendiendo que un gobernante o un partido le va a representar y hará las políticas públicas que a ellos les interesa. Entonces, la Fuerza del Pueblo, en nuestro Congreso, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo, ya culminando nuestro Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, estamos creando las herramientas para que no solamente dentro del 52% que gana una elección, del 50 más 1, que toda esa población tenga un espacio, pero especialmente ese 24% que son los nuevos. ¿Y por qué? Y te lo señalo electoralmente. En el 2020, el año pasado, de 18 a 35 años de edad, ese rango generacional era el 38% del electorado. Para el 2024, de 18 a 35 años, será el 51%. Es decir, que esa nueva generación es la que va a decidir las elecciones. Entonces, como partido político, tenemos nosotros el gran desafío de sintonizar con esa generación, de tener una propuesta política clara, que ellos la entiendan, la compren, pero más que nada, nosotros, como partido, escucharla de ellos y que ellos puedan sentir, encontrar en la Fuerza del Pueblo y en otros partidos políticos lo que andan buscando. Si ni los partidos políticos de cara a las próximas elecciones no hacemos esa sintonía, entonces sencillamente estaremos cediendo el espacio a otra cosa que surge. Y la democracia interna que están obligados los partidos políticos, que todo parece indicar, por ejemplo, ustedes, lo de la Fuerza del Pueblo y el PLD, que son los que tienen el primer reto de renovación interna, en el PLD parece que la escogencia del senador y el presidente del partido, el secretario general y el secretario general será electa por la cúpula del PLD, contradiciendo la ley de partido político. Ustedes no han dicho el método y uno presume que quizás sea el mismo método también, de poca democracia. Bueno, yo puedo hablarte por la Fuerza del Pueblo. Hasta ahora, recuerda que estamos en un Congreso Constitutivo. A partir de marzo inicia el Congreso Elector, Manolo Tavares Justo. Todavía no se han establecido cuáles son las reglas, pero sí hemos hablado y se ha hablado en el partido que será voto universal. Que todos los que sean miembros, votar todo el mundo. Todos los miembros de la Fuerza del Pueblo votarán por el que ellos quieran que los dirija. Es mejor así. Aún así, claro, esa es la democracia. Y ojo, podrán inscribirse y participar a los puestos todo lo que quieran. Okay. Perdón, que tengan obviamente ciertos requisitos adquiridos en el partido. Ustedes como Fuerza del Pueblo no contemplan llevar al Congreso un proyecto de una nueva ley electoral y una ley de partidos ya más acabada, sin lagunas y sin esa prisa que se dio aquí. Entiendo que sí. En una de las mesas de trabajo del Congreso, profesor Juan Bosch, es la que tiene asuntos legislativos. Y no pertenezco a esa mesa, yo estoy trabajando en la mesa de la línea de organización y no conozco los detalles que esa mesa ha trabajado, pero te aseguro que, por supuesto, recordemos que quienes hoy somos miembros de la Fuerza del Pueblo, estando dentro del PLD, echamos el pleito contra el gobierno precisamente por esa ley de partido. Y los logros que se obtuvieron fue porque nosotros solos nos opusimos al mamotreto que salió y acordarnos que el PRM en ese momento salió al gobierno para sacar esa ley.
César, y en esa renovación ustedes no están observando, por ejemplo, que hay una situación que ningún político puede escapar. La clase política está siendo llevada a los tribunales, cuestionada por su conducta moral y ética. Y parece que en el porvenir vendrán más, llevarán a más políticos y a más clase política que se han aprovechado de la política para enriquecerse. El tema de la corrupción no jugará un papel fundamental en cuando usted, por ejemplo, alguien decida inscribirse en su partido político, cuestionársele sobre su moral. Porque ustedes son discípulos de Bosch. No, pues y vos tenías esa observación. Eso no es así que se va a inscribir todo el mundo, ¿no? Claro. Hay requisitos. Bueno, pero hay que ver si ese requisito está, Andrés. Porque Por supuesto que la corrupción administrativa es un tema de alto interés para la fuerza del pueblo. Recordemos que el año pasado, previo a las elecciones, en la mayoría de las encuestas, la corrupción administrativa salía en primero o segundo lugar. Inclusive a veces por encima de la delincuencia, increíble. Increíble. Entonces es un tema, si este es tanto interés nacional, obviamente lo es en la fuerza del pueblo. Y decía yo en estos días que tendremos pronto nuestros estatutos y ahí estarán los párrafos o las páginas necesarias que establezcan cuáles son los requisitos para aquellas personas que hayan sido sometidas a la justicia o que hayan sido encontrados culpables en caso de dolo en el manejo de la cosa pública. Pero usted no tiene miedo a que la clase política la lleven, que el presidente de un partido lo lleven ante los tribunales. No, jamás en la vida. Es que el que ha cometido un hecho debe responder por él. Sea No, presidente, eso no importa, sea vicepresidente. ¿Y por qué no puede ir? Pero eso puede sea lo que atentar, sea. a lo mejor, yo estoy preguntando, No. porque a lo mejor eso puede atentar contra los intereses políticos de este país. No, pero eso no es Fíjate que inclusive, algo que yo siempre he reclamado, que no recuerdo cuál país fue de Centroamérica, que a la Junta Central Electoral, o el equivalente al órgano electoral, la metieron presa. Aquí se burlaron en unas elecciones y no pasó nada. En Perú fue eso. En Perú fue. ¿Usted considera que la Junta actual debe...? Bueno, lo dijo la OEA. No, la actual no. La que pasó. La OEA dijo que esa Junta, ellos encontraron 21 hallazgos. Y esos 21 hallazgos fueron producto de negligencia y de incapacidad de esa Junta. Pero yo le voy a poner un caso. Para caer preso. El voto en el exterior. Esa Junta se empecinó en que eso no iba. Tuvieron que hacer líderes de la comunidad dominicana. De nuevo, la fuerza del pueblo jugó un rol importante. Ir a hablar con alcaldes de los Estados Unidos, de Nueva York, y tratar el tema. Inclusive dijeron que los Estados Unidos habían dicho que no querían elecciones. Y los Estados Unidos nos dijeron eso. Sí. Que se podían hacer guardando los protocolos de seguridad, ¿verdad? Y boicotearon eso hasta tanto que el número de votantes de 600,000 y pico que tiene el padrón fue de 130 que votaron, 130,000 y pico. Por la confusión que crearon. Pero eso se llama trabajar desde el cargo para que no se dé. Eso es un acto criminal. Irresponsabilidad. Usted le eliminó el derecho a esos dominicanos a participar, no abrieron las oficinas, no hicieron nada. Inclusive los centros de votación tuvieron que buscarlos los dominicanos de allá. ¿Dónde se iba a votar, señor? En España y en todos los sitios. Pero es un acto, un bandidaje para caer preso. ¿Y por qué la Fuerza del Pueblo no prepara un expediente para y lo lleva? La Fuerza del Pueblo, en el caso que Andrés señala, todos nuestros miembros en la diáspora se inscribieron como voluntarios para trabajar. Y de hecho, muchísimos compañeros que tenían locales lo pusieron al servicio de la Junta. Sí, porque precisamente la Junta porque dijo que no había. Que no, el presidente de la Junta, que fue que, sí, ese. dicho ya por uno de los miembros salientes, dijeron que él era que manipulaba todo y que ellos no sabían nada. Ay, mi madre. Lo dijo Carmen Inver Y fíjese en la entrevista. que a ese lo llevó No el doctor Leonel Fernández varias veces a posiciones importantes. Bueno, los seres humanos cometemos Qué errores. traidor, ¿eh? Es traidor también. ¿no? Pero eso es lo que es un traidor. Como usted dijo ahorita, pero pequeño. Oh, ¿y qué es lo que es? ¿Cómo es cuando es pequeño? Sí. Como usted le dijo. De lo que hiede. Sí. Un traidor de lo que hiede. ¿Entiendes? Un traidor. César, el Consejo Nacional de la Magistratura ya ha elegido
a 4 nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Queda el reto en la Cámara Baja del Defensor del Pueblo. Viene también La Cámara de Cuentas también. la Cámara de Cuentas. Bueno, que hay un tema con la Cámara de Cuentas que también me gustaría escuchar la opinión de la Fuerza del Pueblo. Su visión sobre cómo se está llevando la selección de los jueces. El presidente Luis Abinader está cumpliendo con su promesa de no politizar esos organismos, o usted todavía siente que persiste ese espíritu de llevar político a esas instituciones, o ustedes creen que hay que darle cuota a todo el mundo? Mira, eso es un tema, ¿cómo te digo? Difícil hasta a veces de entenderlo. El deseo de nosotros, de los que estamos en política y de la sociedad dominicana, es por supuesto que sean apolíticos. Pero eso cuando es lo que decimos que funciona. sean apolíticos, es que no sean miembros de un partido político o militante, o voceros de un candidato u otro, como había un buen amigo. Por ejemplo, Román lo gestó Temito Clemontayo y sale felicitándolo. Para que tú veas cómo es el asunto. Yo pienso que hasta ahora la selección que se ha hecho del Consejo Nacional de la Magistratura es muy responsable, muy atinada. La veo bien, pero en el fondo, lo que va a primar es siempre la íntima convicción del juez. Puede ser que tenga algún tipo de identidad con alguna corriente política o partido político, pero como decía esta mañana el buen amigo Roberto Rosario, tú necesitas tener las calidades cuando te designan como juez, pero una vez designado como juez, entonces tú tienes que ganarte el respeto. Y los jueces se ganan el respeto a través de sentencias. No hay tus acciones. A través de la sentencia El que viene. titular de la Cámara de Cuentas, que yo no lo he visto, por lo menos yo no vi la declaración de la Fuerza del Pueblo respecto a ese titular, que para mí en cualquier país del mundo van y la queman, de que esa Cámara de Cuentas, por orden del presidente de la Cámara, Hugo Álvarez, que todo el mundo sabe la finalidad, él es vegano, los veganos saben la afinidad que tiene, modificaba auditorías que se hacían a instituciones. ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen a tan grave denuncia? Bueno, la Fuerza del Pueblo no ha fijado no tiene una posición, no ha hecho una declaración sobre eso. Hemos comentado, pero es muy difícil, yo creo que es muy difícil en un órgano colegiado tú lograr que se alteren de manera importante los resultados de una auditoría, porque hay cosas muy evidentes. Sí. Y eso lo ve mucha gente, eso pasa por muchas manos. Tú tendrías que convencer prácticamente a toda una institución de hacer un hecho tan delicado, tan doloso como ese. Yo que he estado en el Estado y conozco el procedimiento de la Cámara de Cuentas, es bastante transparente y bastante eficaz en la forma que lo hacen. Lamentablemente no tienen la cantidad de recursos que se requiere para operar. Decirle, yo sé cómo es el asunto de la Cámara de Cuentas. Yo me sé las cosas. Aquí eso no funciona. Oiga cómo es. Van a hacer las auditorías a X ministerio o X dirección o X ayuntamiento. Bueno, llegan los inspectores, muy bien. Entonces, el incumbente mayor, el director o el ministro, le dice al financiero, háblate con ellos y cuadran una cena. Se hartan como unos perros. Oiga bien, después de eso, viene y le dice, bueno, está bien, no, ustedes saben que hay que hacer este informe para que nos ayuden. Sí, está bien. De una vez le nombran una tía, o tienen un familiar para nombrar una hermana, la mujer, qué sé yo qué, que patatín, patatín. Le sacan unos cuartos y al final viene el informe arreglado a favor del que está dirigiendo. Esa es la historia de los inspectores de la Cámara de Cuentas. Y por eso las auditorías aquí no son confiables, porque tenemos un grupo de sinvergüenzas que son los que auditan. Y en esta gestión de la Cámara de Cuentas que va a terminar ahora, desde su cabeza se han prestado ese tipo de vagamunderías.
porque aquí hay un problema en este país, es la falta de institucionalidad. Aquí las instituciones no funcionan. Entonces, la fuerza del pueblo, en caso de llegar al gobierno y no llegando también, lleva el criterio de cambiar las instituciones para que verdaderamente funcionen o lo va a mantener igual. La idea es fortalecer la institucionalidad, definitivamente, inclusive está en uno de las definiciones de la segunda ola de transformaciones que el presidente Fernández propuso y la fuerza del pueblo para las pasadas elecciones. Y te aseguro que esa propuesta variará poco, porque no creo que se logre mucho en estos 4 años en el orden institucional, en el fortalecimiento de las instituciones. Por supuesto que eso es lo que queremos. En un país, si hubieran instituciones sólidas, no pasa lo que pasó en la Junta Central precisamente el año pasado, tanto desde octubre del 19 con las primarias del PLD y luego con las elecciones de febrero extra fallidas. Y es que se quedó así. ¿Qué pasó ahí? Que se quedó así. Entonces no se va a investigar esto. ¿Y cuánto le costó al pueblo dominicano ¿Cuánto costó? Miles de millones de pesos. Miles de millones. Y no pasó nada. Y nadie dice nada. Entonces, pero mire, entonces... debemos ir al camino de que eso no ocurra, y eso no ocurre cuando hay instituciones fuertes. Fíjese cómo están las instituciones de este país hasta ahora. Tenemos un tribunal constitucional que cumplió 9 años. Y ha tomado muchísimas sentencias. Ninguna se cumple. Son muy pocas las que se cumplen. Hay gente que han ido al Tribunal Constitucional para que les restauren su cargo militar. No lo toman en cuenta. El tribunal ha mandado a pagar casos de tierra y de cosas. No se hace nada, se desacata. Y no así por el estilo. Entonces, ¿en qué estamos? Eso no se desacata. Eso se acata, pero te cobran un 40. Peor. Peor entonces. Deudas y cosas. Entonces tenemos una falta de institucionalidad grave aquí. Grave. Esta sociedad necesita, y este sistema, una revisión total. Porque así no se puede. ¿Y cómo va a ser que el tribunal más alto de la República emite una sentencia y eso no lo cumplen los funcionarios? Es lamentable. Pero esto es una barbaridad. Por eso hay que abogar, y de hecho... Va 9 años. El desacato de una orden constitucional, eso lleva a cárcel. Pero ¿quién ha caído preso? Nadie. Hay que poner un ejemplo con eso, sí. No, nadie ha caído preso. Hay que poner un ejemplo. Así es, porque eso también además le cuesta mucho dinero al Estado. Eso no puede ser. Así sí. Es un tribunal que sale muy caro. Sale carísimo. Sí, sale caro. Muy caro. ¿Y entonces para qué? Porque no funciona. Para que haya lo que apruebe no sirve para nada. Desobediencia continua. Solamente gente cobrando y gastando en toda esa institución que se gasta muchísimos millones. César, el tema de la pandemia, que es un tema que la ciudadanía ha estado un poco con esta situación del toque de queda. El gobierno a partir de ayer empezó a flexibilizar un poco el horario, los contagios siguen. Ya en el mundo lo que se está hablando del tema de la vacuna que viene por ahí, y la propia situación de los organismos policiales de que hay un sinnúmero de videos que salen de conflicto entre el ciudadano y la policía. La fuerza del pueblo, ¿cómo ve esta situación social, la lectura social que ustedes dan? Claro, ustedes son una de las organizaciones que hacen estudios sociales de la conducta de la sociedad, porque ustedes tienen ahí a Funglode, y ahí yo me imagino que van todos a estudiar ahí lo de la fuerza del pueblo. Vamos todos. Entonces, la valoración que ustedes tienen de la decisión que ha tomado el gobierno, ¿ustedes la apoyan o entienden lo que ha dicho el Colegio Médico, que se ha negado a apoyar la decisión del gobierno de ser un poco más flexible con el toque de queda y respecto a lo de la policía? Recordemos que ahora en marzo primero, ya en un par de meses, vamos a cumplir un año, señores, que iniciamos con el COVID. Recordemos con el caso del famoso italiano. Y fuimos a elecciones municipales el 15 de marzo, domingo 15, y el jueves 18, si mal no recuerdo, iniciaron las primeras medidas del gobierno anterior sobre la pandemia.
Bueno, ahí las está. declaraciones del líder de la Fuerza del Pueblo. Ahí está lo que acabamos de decir sobre el tema de la decisión de la Junta. Califica de injusta e irregular resolución de la Junta Central No van a Electoral apelar. que dejó a la Fuerza del Pueblo como partido minoritario. Sí, Es vamos. prácticamente lo que dijo César ahorita. Sí, 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 así es. así es. Sí, sí. Pues, y de inmediato, a mediados de marzo, el presidente Leonel Fernández comenzó a dar unas cápsulas y haciendo sugerencias sobre el COVID. Recordemos que él insistió hasta la saciedad con el tema de que había que hacer más pruebas, porque no, mientras más pruebas hacíamos íbamos a ver cómo iba el contagio. Exacto. Y dónde atacar la prevención. Luego de eso también hizo sugerencias sobre el tema económico y cómo manejar la flexibilidad del toque de queda. Pero Y del siempre, horario habló. pero siempre, él propuso desde el primer día, siempre lo recuerdo, que debía haber una mesa, un diálogo nacional con respecto a la pandemia. Y ayer lo reiteró, diciendo que esto no es un problema del gobierno, esto no es un problema de los industriales, de los hoteles, de los restaurantes, de las escuelas, no, esto es un problema de todos, de los medios de comunicación, es un problema de todos y todos juntos debemos buscarle una solución. Con respecto al horario del toque de queda, yo decía que el gobierno duró 5 meses inventando para volver a caer en lo mismo que dejó Danilo. Porque el horario del toque de queda que tenemos es el mismo que dejó Danilo. Y en 5 meses quitaron, pusieron, bajaron. Y yo decía, cuando estaba el toque de queda sábados y domingos a las 12 del mediodía, que yo no lo entendía. No lo entendía porque teniendo una tasa de mortalidad de 1.2%, una tasa de contagio de un 20% hace 1 o 2 semanas, ahora está un poquito, está por el 25%, y teniendo más del 50% de la cama disponible porque había que cerrar sábado y domingo. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que se debe hacer ahora es el tema de los protocolos sanitarios para la apertura. Yo no estoy de acuerdo con el Colegio Médico de que se cierre totalmente. Señora, aquí la gente estaba pasando hambre. Oye, si cierran de que es de hambre que lo va a matar. También pensar que hay 1.200.000 dominicanos que no tienen empleo. Que el gobierno no tiene la capacidad de mantener esa gente. No hay forma de hacerlo. Hay que pensar en que por lo menos los empleos vuelvan a la normalidad en la medida posible. Y el tema de los policías es un tema, y los abusos. Primero, la gente desacata mucho el toque de queda. Eso es de verdad, sí. es un... No. Hay ciudadanos, violarlo. ciudadanos con actuación irresponsable, no es correcto. Pero también la policía se le pasa la mano. Se le pasa la mano porque hemos visto, por ejemplo, el caso del muchacho que sale a botar la basura en la acera de su casa y por Dios, y se lo llevan, pero sin averiguar. Así no. Gente que maltratan a golpes sin necesidad. Y que la policía está buscando. Me dijeron que en un lugar, antes de que se variara la medida de enviarlo a un juzgado de paz por el tema de la multa, que un coronel fue al lugar, estaban dentro de un establecimiento tomando con el local cerrado. Él fue, puso una multa de 100,000 pesos al local y habían unos comensales ahí, y dijo, son a 4,000 por cabeza, o están los 4,000 por cabeza aquí, o me lo llevo. O me lo llevo. Y tuvieron que cantearse la gente. Sí, así me es. dicen eso, yo no sé si eso será. Eso será verdad. No. Hay un caso que el coronel del destacamento está lleno, 500 presos. Y él se va en la noche. Hay 500, ya él sabe. Cuando llega hay 60 en la mañana. Es que pues no, estos policías que lo combinados. Mira, César, antes de irnos, hay muchos temas que se nos van a quedar lamentablemente, pero usted es un experto en construcción, además preparó el programa RD44, yo no sé si sigue RD44. Pero con más fuerza. Ok, claro, entonces, su visión de este gobierno respecto a la infraestructura, este gobierno va a hacer una inversión, parece, en el sector turismo, que él parece que es el que va a explotar en términos de construcción. No, en construcción de viviendas. Y en construcción de vivienda.
¿Es correcta esa visión del gobierno o hay otros sectores que el gobierno debe focalizar? Yo pienso que los anuncios que ha hecho el señor presidente de la República, como anuncios, como promesas, lo veo muy bien. Sí. Ahora dudo absolutamente como experiencia de constructor, tanto en el sector privado como público, que se puedan cumplir. Te pongo un ejemplo bien rápido. El presidente Fernández, con muchísimos fondos, pudo hacer unas 30.000 viviendas en 8 años. Danilo Medina no llegó a las 5.000. Y el presidente está prometiendo solamente este año, lo que queda de año, 17.000. Y 11.000 en los próximos 3 años. Hemos llegado al final, pero vamos a dejar abierta la posibilidad de que usted vuelva para empezar con ese tema, primero de las construcciones y otros temas que se nos han quedado sobre la mesa. Es decir, que mañana, a los amigos televidentes, estaremos nuevamente aquí a la 1 de la tarde con Políticas Públicas.